113. Y ustedes oran para cuando termine este mensaje también habrá terminado el dolor de cabeza. ¿Lo creen? Amén. Versos 4 al 6, 113. 113, versos 4 hasta el 6, dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Repito, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Vamos a hablar de la trascendencia de Dios. Dios es trascendente, es decir, que Dios es diferente a la creación, amén, a su creación. La palabra trascendente significa ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Dios trasciende, Dios es diferente, pero también es independiente de toda la creación, de todo lo que existe. Hay teorías que intentan presentar la naturaleza como Dios. La nueva era intenta presentar la naturaleza como Dios. Le llama Dios a la tierra, la llama madre, pero le llama Dios, y entiende que todo lo que existe, que todo lo creado es Dios. Según la Biblia, que es la palabra de Dios, y en la cual y en nosotros vemos, todo lo que existe viene de Dios, pero no es Dios. Lo explico mejor. Todo lo que existe, todo lo creado, fue hecho por Dios. Es creación de Dios. Dios es el creador de la naturaleza. Dios es el creador de la raza humana. Dios es el creador de los animales. Dios es el creador de los elementos. Dios es el creador del universo. Dios es el creador del cielo, de los ángeles, de los principados. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el Dios de todo lo que existe. Según el libro de Lucas, en el capítulo 4, Dios es inclusive el Dios de Satanás. No me están creyendo. Sí, Él fue ángel de luz. Él es creación de Dios. Amén. Pero la Biblia establece que Él se rebeló contra Dios. Él era el líder de adoración en el cielo. Pero el orgullo, el ego, la ambición y la envidia se adueñaron de Él y quiso igualarse a Dios. Y Dios, que no admite competencia, que no comparte su gloria con nadie, lo envió a Él con los ángeles que con Él se rebelaron, y usted sabe lo que dice la Biblia, cayeron en diferentes lugares, fueron derribados, amén, fueron destronados, pero Dios es el Dios de Él. No le dijo a Jesús: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Cuando tú eres rebelde, tú te rebelaste contra Dios, pero Él está sobre ti. Dios es el único ser increado. Todo lo que existe fue creado por Él, pero a Él nadie lo creó. Eso significa que Dios existe mucho antes de que el tiempo fuera creado, de que el tiempo fuera cronometrado, fuera
Dios comenzó desde el principio y es tiempo sin fin, y Dios terminará jamás. Eso dice la palabra del Señor. En la lectura que hemos tenido esta noche, la porción que hemos leído, vemos cómo el poder de Dios trasciende sobre la creación. Él está por encima de todo. El hombre, por sabio que sea, por culto que sea, por ilustrado que sea, por iluminado que sea, siempre será un ser inferior a Dios, su creador. Dios trasciende más allá. Dios sobrepasa todo lo que existe. Dios excede los límites. Para nosotros hay límites. Para nosotros hay límites. Les voy a poner algunos ejemplos sencillos y que ustedes bien conocen, pero que es importante recordarles. Nuestra vista tiene límites. La de Dios no. Dios puede ver todas las cosas a la vez en todas partes. Somos seres finitos, tenemos fin, tenemos tiempo de inspiración, pero Dios es eterno. El hombre ha intentado imitar a Dios. Si usted se va a las floristerías donde venden arreglos florales artificiales, va a ver con cuánta destreza los chinos han logrado imitar los árboles y los arbustos creados por Dios. Tanto así que usted tiene que ponerse la mano para asegurarse de si es natural o si es artificial. Cuánta sabiduría le ha dado Dios al hombre. Pero no podemos hacer matas que tengan savia, que crezcan, que se reproduzcan, que echen raíces, que se extienden, que absorban, que se alimentan por el agua del aire. Cuando se le va a oír a Dios trascendente, tiene que ser trascendente el aplauso. ¡Amén! ¡Aleluya! Dios está por encima de toda la creación. Dios gobierna y controla la naturaleza. Dios ordena a los vientos y estos tienen que detenerse, tienen que callar. Dios es quien detiene la mar para que no inunde la tierra. Dios puede sostener toda la tierra en la palma de sus manos. Él puede contar todos los granitos de arena que hay en los océanos, que hay en los mares con sus dedos. Él los puede tomar todo en sus dedos. Dios puede contar los cabellos de todos los más de 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Dios es trascendente, no hay limitación para Él. Él está sobre toda la naturaleza y también la gobierna y la controla. Él no es parte de la creación, sino más bien Él es el creador. La creación no puede limitar a Dios. Existen creencias, repito, en las cuales se intenta colocar a la creación al nivel de Dios. No hay ridiculez más grande que esa. No hay error más grande que ese. Según Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27, el universo no puede contener a Dios. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios es superior a todo lo que existe. Él es el creador del cielo y es el creador de la tierra, y estos dan testimonio de Él. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios
y la tierra anuncia las obras de sus manos. Dios, repito, es superior a todo lo que ha sido creado. En el sentido ontológico, el ser de Dios es completamente distinto a todo ser. No hay nada de criatura en el Creador. Los seres humanos tenemos una porción de Dios en nosotros. Número uno, fuimos creados por Dios con sus manos. Y dice la palabra de Dios que en nosotros hay un depósito de Dios. Él sopló aliento de vida. Él puso un alma en nosotros. Él puso un espíritu en nosotros. El ser humano, el hombre, la mujer, es tripartito. Está compuesto de tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y los tres existen por voluntad de Dios. Con sus manos formó nuestro cuerpo y sopló aliento de vida en nosotros. Así que no hay nada de Dios, no hay nada de nosotros en Dios, pero sí hay mucho de Dios en nosotros. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no hay nada de criatura en el Creador, por lo tanto Dios excede también toda nuestra capacidad de conocimiento. Muchos han intentado desaparecer el proyecto, el plan de Dios, representando a Jesucristo en el Espíritu Santo y en la iglesia aquí en la tierra. Grandes pensadores intentaron ridiculizar a Dios en la era del romanticismo literario, en la era postmoderna. Han intentado ridiculizar a Dios y decir: Dios no es real, es un sofisma, es creación. Y aquellos que han hecho guerra contra Dios llegaron a decir: la religión es el odio de los pueblos, queriendo decir lo que más atrasa, lo que más estanca al ser humano es creer en la existencia de Dios. Quemaron miles de Biblias, cargamentos de Biblia, persiguieron a los cristianos, los llevaban a la guillotina, encendían las calles de Roma con el cuerpo de los cristianos. Las esquinas estaban alumbradas por cuerpos incendiados de hombres y mujeres que su único pecado cometido había sido, su único error o violación a la ley había sido declararse creyente en Jesucristo. Se hicieron barbaries. En el circo romano se lanzaban los cristianos a las piedras hambrientas y la plebe celebraba, aplaudía y disfrutaba ver los cuerpos de los cristianos despedazados por las piedras salvajes. Torturaban a los cristianos de mil maneras. De hecho se cree que los medios, los modos o los instrumentos de tortura fueron creados por causa de los cristianos. Sabemos que no todo eso es cierto, pero la mayoría de ellos fueron utilizados para eliminar la iglesia de la faz de la tierra. Amarraban caballos en sus patas, y de cada una de ellas una soga que iba a las extremidades, 4 caballos, una persona en el medio, los espantaban los 4 a la vez, y los cuerpos de los cristianos quedaban despedazados.
las extremidades por un lado y el tronco en el centro. Único pecado, haberse declarado creyente en Jesucristo. El comunismo intentó erradicar el evangelio de la faz de la tierra. Y ahí las historias que se tejen horribles, amén, detrás de la cortina de hierro. La historia del cristianismo nos habla de barbaries tan horribles que duele, se sufre al repetirla. Pero eso no impidió que el propósito de Dios se cumpliera. Y hoy somos millones, cientos de millones de cristianos alrededor de la humanidad. Reunidos bajo diferentes nombres, bajo diferentes denominaciones, pero todos sirviendo al mismo Dios. Y todos, amén, siendo dignos representantes del pueblo de Dios. Dios es trascendente y no hay nada o nadie que se levante en su contra que pueda frustrar sus proyectos. Dios es completamente superior al hombre. Dios lo sabe todo. Nosotros solo sabemos parte. Dios es santo y puro. Nosotros somos pecadores. Dios solo desea lo justo y lo bueno. Nosotros con frecuencia deseamos lo malo y nuestros afectos son una mezcla de buenas y de malas intenciones. Es por eso que creemos la teoría de que no hay hombre bueno sobre la faz de la tierra. Teoría presentada por Jesús, Dios en la tierra. No importa cuán bueno se encuentre ser la persona, cuán buena crea ser, siempre necesitará un encuentro personal con Jesucristo para que su vida intente vivir conforme a la voluntad de Dios y ser buenas personas en parte. Nuestros afectos, nuestros sentimientos son una mezcla de cosas buenas y de cosas malas, pero Dios es perfecto, es bueno, amén, y nadie puede compararse a Él. Además, Él es justo. Isaías habló de la trascendencia de Dios y también de su inmanencia. ¿Qué es inmanencia? Es una unión esencial e inseparable por naturaleza. Vamos al capítulo 57, verso 15 del libro de Isaías. Repito, Isaías habló de la trascendencia de Dios y también habló de la inmanencia de Él. Capítulo 57, verso 15 del libro de Isaías. Dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Jehová Dios de los ejércitos. El que habita en la eternidad. ¿Quién habita en la eternidad? ¿Quién es eterno? Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios es trascendente, pero también es inmanente. Es una condición, es una unión, amén, esencial e inseparable de su naturaleza.
Este versículo refleja la grandeza y la majestuosidad de Dios, la majestad de Dios. Habla de la eternidad y de la santidad de Él. Se han canonizado a muchas personas. Muchos han sido considerados santos. Se ha beatificado a muchas personas. Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y muchos más. ¿Sabe que se ha descubierto recientemente? Que la Madre Teresa de Calcuta, agárrese, nunca creyó en Dios. Y ha sido declarada santa. ¿Se diría una mujer tan buena? Sí, una mujer que hacía tanto bien. Ella siempre juzgó a Dios por la pobreza del mundo. Su mensaje en público decía una cosa, pero en su círculo íntimo decía otra cosa. No hay ser perfecto en esta tierra. Dios y solo Dios es santo y es eterno. Amén. Solo Él es perfecto. Amén. Su perfección trasciende. Nadie puede llegar al nivel de santidad y de perfección de Dios. Se declara santa a la gente porque ha proyectado una imagen en la tierra. Pero esas personas que tienen la facultad, entre comillas, para gratificar a otros, nunca pudieron llegar a conocer las interioridades de esa persona. Solo Dios puede leer el corazón del hombre. Solo Dios puede escudriñar el corazón del hombre. Él es trascendente hasta el grado de que Él conoce tu pensamiento antes de que lo pienses. Dios conoce tus palabras antes de que las pronuncies. Dios conoce tus sentimientos antes de que comiences a sentirlos. ¿Es grande o no es grande nuestro Dios? Denle un aplauso entonces. Este versículo refleja la grandeza y la majestad de Dios, porque habla de su eternidad y habla de su santidad. Dios es inigualablemente santo. Dios es inigualablemente eterno. Dios es inigualablemente majestuoso, inigualablemente grande. Él trasciende todo y a todos. Amén. Todo ser humano está por debajo de Dios. Dios tiene dominio soberano sobre todas las cosas. Él es inmortal y es inmutable. La rectitud de su carácter es santo. Dios es esencialmente santo. Santo en su esencia, en su naturaleza. Dios no asume postura. Dios no tiene que santificarse. ¿No me están entendiendo? Dios no tiene que santificarse. Dios no necesita que tú y yo le añadamos gloria. Hay tanta gloria en Él que Él es la gloria misma. Dios es glorificado aunque tú y yo no le glorifiquemos. Él es tan trascendente que es alabado aunque tú y yo no le alabemos. La Biblia dice que los árboles le alaban, las aves le alaban, los animales le alaban, toda la creación alaba a Dios.
Sí que Dios es suficiente en tu vida. Yo no sé quién ocupa el primer lugar en tu escala de valores, pero debería ser Dios si eres hombre y mujer sabio. Dios debería estar en primer lugar en tu vida. Dios debería estar en primer lugar en tu vida. No deberías anhelar otra cosa que a Dios, a nadie más que a Dios. Dios debe ser tu razón de ser, tu razón de vivir. Amén. Dios debe ser por quien respira, para quien vive, porque por Él quien existe. Dios debe ocupar el primer lugar en tu escala de valores. Dios es el todo, en todo. Dios es suficiente para mí. Dios es suficiente para ti. Si tienes al Señor, no tienes que buscar otra cosa. No tienes que buscar a nadie más. Hay gente que dice, yo creo en Dios, y va a rezarme a un cuadro y le pone un refresco rojo y creo que le pone cruz, le pone cadera y un pedazo de cuadro de cruz, un pan en la entrada de la casa y un pedazo de sábila para espantar la oración y para que llegue la prosperidad. Yo recuerdo una familia tradicionalmente idólatra. Y ustedes no tienen la mínima idea de las cosas que hacían mis tíos y mi mamá. Mi mamá biológica, porque la relación de la crianza era una pastora de Dios. Hacían cosas que me provocaban risa. Yo decía, pero si él cree en Dios, ¿por qué tiene que ir de la puerta de la sala hasta su habitación donde está el altar a esos cuadros de rodillas, diciendo un rosario y en ayunas? ¿Por qué tiene que decirle a estos cuadros lo que le puede decir a Dios? Para ti y para mí, Dios es suficiente. Todos esos años que se queden por allá. Amén. Dios es suficiente para mí. Yo no necesito un cuadro para acercarme a Dios. Yo no necesito una imagen para acercarme a Dios. Yo no necesito aprenderme una oración para estar seguro en la calle. Jehová es mi guardador. La Biblia dice que Él es tan trascendente que Él acampa alrededor de los que temen a Dios y es tan trascendente que caerán a mi lado y mi diestra, mas no podrán tocar mi vida. Él es tan trascendente que toda alma forjada en mi contra no prospera. Es tan trascendente para ti y para mí que todo el que se levante en nuestra contra lo hará sin la aprobación de Dios, y lo que Dios no aprueba no ocurre. Así que no importa lo que digan en tu contra, si en el nombre de Jesús yo no recibo eso, yo no lo apruebo, eso no es para mí. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios trascendente, yo tengo un Dios que me cuida, yo tengo un Dios que me guarda. Así que no le temas a las amenazas, no le temas a las burlas, no le temas a los desafíos. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Sirves a un Dios sin límites, a un Dios trascendente.